Hola, mi querido Sapiens. Continuamos con esta intensa que se vino a pasear a Teotihuacán a sol y canto, para platicarte cosas sobre este misterioso y espectacular sitio arqueológico en México. Si no has visto el video anterior, mijo, ¿qué esperas? Y prepárate, ponte cómoda, ponte cómodo, mijita, mijito, porque este también va a ser muy largo. No puedo parar, solo quiero hablar, hablar y hablar y hablar. En fin, espero que lo disfrutes o aprendas algo o desaprendas algo. Vale, ya me callo. Ok, ya los traje al gran basamento piramidal que hoy llamamos del Sol. Que ya saben que no es pirámide, ya saben por qué. Y bueno, definitivamente es pues la más icónica de las tres pirámides. Aunque la pirámide de la Luna o el basamento piramidal de la Luna, que ahorita ya los llevo, en términos de traza urbana, la pirámide de la Luna, el basamento piramidal de la Luna, es más importante. Pero sin duda alguna, este es el más monumental. El periodo de construcción de este basamento piramidal, que es el más icónico de todo Teotihuacán definitivamente, se estima en el primer siglo de la era cristiana. Creo que son 200 y cacho escalones para subir. Hoy no dejan subir. Afortunadamente yo todavía no recuerdo si la última vez que vine fue en el 18 o en el 19, pues me puede trepar hasta allá arriba. Yo me acuerdo que en ese entonces vi subir a un perrito como 3 veces y dije, ¿cómo madres? No voy a subir yo. Cardíaco, la verdad. Sería muy hipócrita de mi parte decirles, no, es que qué bueno que no dejan subir. No, la neta es que me gustaría que la gente siguiera subiendo, no sé qué medidas puedan tomar. Al parecer a la de la Luna ya están dejando subir otra vez, al parecer se reanudó esto apenas el lunes. Debido a que ni entonces ni ahora sé manejar un maldito dron, subirme a la cima de este basamento piramidal ha sido de gran ayuda, porque he podido visualizar con estos ojos astigmáticos la traza urbana de una mejor manera y entenderla desde mi campo de estudio. Y nada, ¿qué les puedo decir de esta pirámide? A ver, esta gran pirámide, basamento piramidal, muy seguramente, pues no estaba dedicada al sol, ¿ok? Aquí la sitúan los mexicas, el sol, el nacimiento del quinto sol, pero muy probablemente estaba dedicada a Tlaloc, ¿no? A la máxima deidad de Teotihuacán. Y entender que Tlaloc no es el dios de la lluvia, o sea, Tlaloc era el gran dios, era el dios de arriba. Lo divino, ¿no? Lo divino que baja del cielo a la tierra. Obviamente es impresionante. Sin embargo, la construcción de esta pirámide es muy diferente a los otros dos basamentos que vemos aquí, que son importantes porque hay más basamentos y los que falta por darle su shineada, porque aún hay muchos cerros alrededor que no son cerros, sino basamentos piramidales. Pero esta en realidad es tierra, son toneladas y toneladas de tierra apilada, cubierta por cemento, estuco, piedra y el rajueleo que vemos, ¿no? Mucho de este rajueleo pues, se hizo ya en el siglo XX, bajo el gobierno de Porfirio Díaz, ¿no? Cuando se empezó ahora sí a escarbar este sitio. Que ojo, hay un dato interesante, se encontró de hecho fue gracias a un perrito, un túnel justo debajo de la pirámide, y de acuerdo a algunos estudios sobre la volumetría, porque el túnel está tallado evidentemente a mano, se piensa que ese fue el yacimiento principal del material con el que se construyó la pirámide y gran parte de los basamentos que vemos en Teotihuacán, ¿no? Pero bueno, sin duda alguna es increíble. Gracias al cielo ya está saliendo al cielo, ya se está poniendo las nubecitas. Ya está fresquito porque madre mía, oigan, no, casi me quedo ahí en la calzada de los muertos, casi me muero en la calzada de los muertos. Ahorita les platico, ¿no? La cosmogonía, y les voy a dar una introducción de eso porque es importante, pues cómo lo entendieron los mexicas y la interpretación que le dieron a las dos pirámides y en general a Teotihuacán, en general, ¿no? Pero esto siempre sabiendo que la visión que tenían los mexicas y que hemos heredado, pues no es la visión de los constructores originales de Teotihuacán, que pues no sabemos
¿no? ¿Cuáles eran sus creencias? Sabemos algunas pocas cosas precisamente por los estudios etnohistóricos, arqueológicos, lingüísticos, pero pues nada más, ¿no? Entonces, eso siempre hay que tenerlo en cuenta. A ver, ahora sí, mientras nos vamos acercando a la pirámide de la luna, el basamento piramidal de la luna, como voy a joder mucho con eso, les voy a ir pues platicando un poquito, ¿no? Sobre los fundadores o los que se piensa que fundaron la ciudad. A ver, definitivamente Teotihuacán es probablemente la ciudad más importante del mundo mesoamericano, especialmente en la época del clásico. ¿Ok? Del periodo clásico. Era una gran metrópolis, era una ciudad cosmopolita. Pero, a pesar de todo eso, no sabemos muchísimas cosas de Teotihuacán. Lo que se piensa es que, pues más o menos, claro, los fundadores de Teotihuacán, con grandes probabilidades y en consenso de la mayoría de los estudiosos, por supuesto, pertenecían a un grupo de pueblos conocidos como otomangues, que van a ser parte de los primeros grupos de sapiens, perdonen si estoy, tengo que respirar, el grupo de los primeros sapiens que van a cruzar el continente americano hace unos 30,000 años y que claro, cruzan desde el norte del continente y van bajando y se van estableciendo y concentrando mayoritariamente en lo que es el eje neovolcánico, ¿no? Lo que hoy es el altiplano central mexicano. Y a ver, hasta la fecha concentra la mayor cantidad de población del país. Ojo, es sumamente complejo describir el paso de los primeros grupos humanos en América. Lo sé muy bien, lo tengo muy claro. Pero en términos prácticos lo voy a dejar así porque, bueno, este video no va tanto de eso. Miren, gracias a la lingüística, se sabe que hace aproximadamente unos 7,000 años, por ahí, toda esta zona central y parte del sur empezaron a ser habitados principalmente por dos grupos humanos importantes. Había más, pero estos son los más grandes. Los otomangues, que ya los mencioné, y los mayenses. Ojo, esto no significa que los otomangues representaran una unidad política, sino que los distintos pueblos que pertenecían a esta clasificación que hoy les damos compartían una raíz lingüística y obvio algunas características cosmogónicas, pero principalmente lingüísticas. Después de que las migraciones empezaron a cesar un poquito y empezaron a asentarse, va a suceder algo que claro, solo lo podemos catalogar de milagroso en esta parte del mundo, ¿no? La domesticación del maíz. Y esto va a propiciar, obviamente, el crecimiento de la población y también de sus asentamientos y va a provocar la construcción de las primeras urbes. Esto estamos hablando en el periodo preclásico. Aquí voy a tirar mi segunda flecha a ver a quién le toca. A ver, aunque a los olmecas se les conozca popularmente como la cultura madre, la realidad es que ya había irradiado en todo el territorio distintos grupos humanos con su propio desarrollo y herencias culturales, como los que mencioné y muchísimos otros más, como los purépechas o los mixezoques. Se puede entender que es mucho más complejo. Es por esto que no podemos hablar de una cultura madre creadora de todo en el mundo prehispánico. Hay que quitarnos de estas ideas absolutas, pienso yo, ya que aunque las influencias estéticas de los olmecas están presentes en muchas partes de las costas del Golfo hasta el Pacífico, por supuesto, lo innegable es que en el altiplano central, especialmente en los valles de lo que hoy es el estado de Puebla, Tlaxcala y México, comienzan a desarrollarse importantes asentamientos que van a tener sus propias herencias culturales y estéticas. Esto también nos permite reflexionar que una de las razones más importantes de que esto se diera en el altiplano central era por simple geografía. A ver, los asentamientos humanos en estos valles tenían un importante vínculo en las transacciones del Golfo al Pacífico y viceversa, o sea, su ubicación era estratégica y obviamente también van a tener terrenos mucho menos accidentados o escabrosos, por decirlo de alguna manera, aunque hay sus excepciones, y esto va a permitir la planificación de ciudades trazadas y emplazadas en cuadrícula muchísimo más extensas, y así nos lo va a demostrar Teotihuacán. Bien, aclarado un poquito lo anterior, regresemos con la CEO del pasado a ver qué tonterías nos sigue soltando. Bien. Hace unos 2000 años, estos primeros constructores otomangues, que se asentaron en el valle de lo que es Puebla, Tlaxcala, van a ser víctimas de la furia del volcán Popocatépetl. Así es.
y por eso van a migrar al Valle de México, en consecuencia, ¿no? Al otro lado de los volcanes, y van a convertirse pues en los responsables de la construcción temprana de la Gran Teotihuacán. Esto va a haber pasado probablemente antes de la fase Patlachique, en el 150 antes de la era cristiana. Aquí es donde empieza lo interesante y el por qué mencioné al principio pues que no se sabe mucho sobre este sitio. A ver, la ciudad, incluso en su momento de máximo esplendor, por ahí del 400 y el 500 después de la era cristiana, aquí estamos hablando de la fase de Tlalmimilolpan y Xolalpan, va a seguir habitada mayoritariamente pues por este grupo, ¿no? Los otomangues, esta gran familia lingüística. Y hoy, ojo, atentos, y hoy todo lo que sabemos de Teotihuacán, incluida la cosmogonía que la rodea y los nombres que posee, están en náhuatl, una lengua que no hablaban los otomangues. ¿Qué lengua hablaban los otomangues? Ni idea, compa. ¿Cómo se llamaban originalmente los basamentos piramidales o la ciudad? Pregúntale a Dios, porque yo no sé. A ver, no tenemos todas las respuestas, pero esto es lo que sé y en general lo que se sabe hasta ahora. Como ya dije, la primera oleada de sapiens que llegan a América fue hace unos 30,000 años aproximadamente, pero se habla de 2 oleadas importantes más. Tenemos una segunda hace unos 12,000 años y una tercera hace unos 5,000 aproximadamente. En la segunda oleada, la mayoría de los grupos humanos se van a quedar en la zona del norte del continente, llegando a habitar gran parte de los desiertos en donde hoy, por ejemplo, está Utah, Nevada, etc. Los descendientes de estos grupos humanos son los hablantes del náhuatl y se les conoce como el grupo de los yutonaguas. Esta es una familia lingüística, ¿ok? Y van a ser los últimos que, después de probablemente vivir en zonas de escasos recursos y concentrarse en pequeños grupos humanos que aún tenían prácticas de cazadores-recolectores con sus propias cosmogonías, por supuesto, empiezan a migrar al sur del continente, poco a poco, o sea, de goterito. Recordemos que aquí no había animales como los caballos que podían facilitar grandes y rápidas migraciones humanas, así que lo hacían a pie y de a poquito. También la geografía no ayudaba. Todos estos grupos de sapiens yutonaguas, por sus orígenes y la forma que llevaban, al encontrarse con una ciudad pues como Teotihuacán, probablemente no podían concebir que fuese construida por humanos. La única explicación lógica era que los dioses la habían construido, por supuesto. De ahí el nombre que le ponen, Teotihuacán, traducida como ciudad de dioses, ciudad donde nacen los dioses, en fin, hablantes del náhuatl, arrástrenme si ando mal en la traducción. Ok, mientras llegamos voy a seguirles platicando, claro que sí. A ver si no me quedo sin aliento. Vamos a hablar ahorita sobre la cosmogonía. Sí, ya sé, ya me estaba tardando. Maldita sea, Sio, ¿qué demonios me vas a decir sobre la cosmogonía? Muy bonito de qué están hechas las pirámides, pero yo quiero saber sobre la cosmogonía. Bien, para cuando los últimos grupos yutonaguas, entre ellos los mexicas, que eran uno de los muchos grupos que migraron del norte al sur y fueron casi de los últimos en terminar estas migraciones a gotero, llegan aquí, a esta ciudad. Hay que entender, como lo he venido mencionando, que Teotihuacán ya había sido abandonada hace más de 400 años, o sea, más de 4 siglos, por lo que todo el entendimiento, toda la cosmogonía con la que dotan a la ciudad y con la que la vamos a entender a medias, hoy en día va a tener que ver, obviamente, con lo que ellos entendieron de este sitio, ¿no? Y evidentemente, en consecuencia, con el quinto sol. Y es aquí donde van a hacer este mito. Pero vamos a hacer un pequeño disclaimer. Miren, si nos queremos poner puristas, que a veces yo lo soy, no me voy a esconder, pues esta leyenda está padre para entretener a los que visitamos esta zona, pero no tiene nada que ver, o más bien no tendría nada que ver
ni explicaría la verdadera cosmogonía con la que los constructores de Teotihuacán la entendían y la concebieron, ¿no? Es más, ni siquiera, ya me voy a atrever a decir esto, ni siquiera deberíamos de llamarla Teotihuacán. Pero, por otro lado, como ya dije, pues no sabemos aún qué idioma hablaban los constructores de este lugar y por ende cómo llamaron a la ciudad y a sus construcciones. Es verdad que hoy se tiene un mejor entendimiento y una de las hipótesis más aceptadas entre los expertos es que por la naturaleza cosmopolita de esta gran urbe había muchísimos habitantes extranjeros, no solo de visitantes, sino que vivían aquí, es decir, distintos grupos de personas que hablaban distintos dialectos, distintas lenguas y traían variaciones de sus propias cosmogonías, convivían entre sí en Teotihuacán. También hay que decir que bajo esta lupa había espacio para todos los dioses. En ese sentido, Teotihuacán sí es la ciudad de los dioses. Claro, es verdad que debió haber un solo lenguaje con el que se inició la organización de Teotihuacán, que es del que no se sabe prácticamente nada. Pero bajo esta lupa, entonces tenemos la esperanza de que parte del mito original de Teotihuacán se filtrase entre los ancestros hablantes de lenguas yutonaguas hasta el náhuatl que hoy conocemos. Así que definitivamente esto no está nada fácil, compa. Porque para subir esto a un nivel hardcore, te tengo otra noticia. Los mexicas en náhuatl le narraron a los primeros cronistas castellanos, y obviamente de la nobleza tlaxcalteca y texcocana, no hay que olvidar eso, pues lo que ellos interpretaron de Teotihuacán. Y estos cronistas, uno muy importante, Fray Bernardino de Sahagún, bajo sus reinterpretaciones, pues hicieron que en castellano nos llegaran estos entendimientos. O sea, es un teléfono, si no descompuesto, por lo menos medio chuequito, medio torcido sí está. Entre lo que vemos en la arquitectura, el arte mural y la alfarería ayudándonos de los lingüistas que aún se esfuerzan en descubrir la lengua original de los habitantes de esta ciudad, y la lectura de los mexicas de esta ciudad. Personalmente sí prefiero irme por las investigaciones arqueológicas y etnohistóricas, pero no se me achicopalen. Claro que voy a mencionarles la cosmogonía de los mexica, así que Cío del pasado corre cinta. Aquí ya estamos llegando a la Plaza de la Luna, ¿ok? Que muy seguramente no estaba adjudicada a la Luna, sino a Chalchiutlicue. Ok, estando aquí en la Plaza de la Luna les voy a platicar, según la visión de los mexica, qué onda con el quinto sol. Bien, según los mexica, en Teotihuacán se va a dar el nacimiento de la luna y del sol. Y en cuanto al sol, no van a ser cualquier sol, sino el quinto sol. Esta visión del cosmos es una visión en la que el mundo ha sido creado 4 veces, ¿no? Muerte y resurrección. A ver, esta visión no es propia de los mexicas, ojo. Es una visión que también tienen otros grupos como los navajo o los hopis que están al norte. Y esto es una señal más del origen yutonagua de los mexicas migrando del norte del continente al altiplano central. Toda esta cosmogonía la vamos a poder entender muy bien con el mal llamado calendario azteca. Más bien, y el nombre que a mí más me gusta es la piedra del sol o Cuauhxicalli, que ha sido interpretado como vaso de las águilas. Y si no ubicas de qué te estoy hablando, compatriota, que lo dudo mucho que mis compatriotas no sepan de qué les estoy hablando, saca tus monedas de 1, 2, 5 y 10 varitos, incluso la de 50 centavos también, para que me sigas en mi rollo. Cada una de las monedas denominativas tiene la reproducción de 1 o 2 círculos de la piedra del sol. La moneda, en este caso que nos importa ahorita, es la de 10 pesos. En esta moneda vamos a ver el primer círculo, que es de hecho el más importante de la Cuauhxicalli o la piedra del sol, porque vamos a ver al quinto sol, llamado Tonatiuh. Tonatiuh, según esta visión cosmogónica, representa la era actual. De él se van a desprender 2 garras de águila. Sí, de aquí se puede explicar el nombre de Cuauhxicalli. También vamos a ver su característica lengua en forma de tecpatl, que significa cuchillo de pedernal. Una lectura del sacrificio que de hecho necesita Tonatiuh para sí mismo. A Tonatiuh lo van a rodear los 4 soles o las eras que preceden
a él como el quinto y último sol. Y los vamos a ubicar en sentido contrario a las manecillas del reloj, mijita. Vamos a tener primero el Nahui Eecatl, que es el sol viento. Después tenemos al Nahui Quiahuitl, el sol lluvia de fuego. Tenemos al Nahui Atl, que es el sol agua, y al Nahui Ocelotl, el sol jaguar, que probablemente es el más popular de todos, además de Tonatiuh. Los soles solaceras también representan los 4 elementos de la naturaleza: el aire, el fuego, el agua y la tierra. Y junto con el quinto sol van a formar este tan conocido por todos Hollin, el símbolo del movimiento. A ver, los otros círculos de la piedra del sol son importantes, pero no me voy a detener en ellos en este video. Solo quería acercarlos con sus monedas al imaginario de lo importante que era el quinto sol para los mexicas y el por qué lo van a situar en Teotihuacán. Y cómo Teotihuacán va a ser la inspiración de la cosmogonía fundamental, o parte de la cosmogonía fundamental, no me vayan a arrastrar, de los mexicas. En la cosmovisión de los mexicas, el mundo se había destruido en el Nahui Ocelotl. Seguramente la CEO de postproducción ya les explicó qué onda con esto, con el mal llamado calendario azteca. Bien. Sin humanos, en el Nahui Ocelotl, o después del Nahui Ocelotl, ya no había humanos y ya solo quedaban los dioses. ¿Y dónde se reunían estos compas? En una ciudad digna de ellos, en Teotihuacán. Después de la cuarta destrucción, en la oscuridad, los dioses van a discutir y se van a preguntar quién demonios se va a encargar de alumbrar una vez más al mundo, a un mundo naciente. Después de un largo ritual, van a iniciar un fuego nuevo, y entre dioses temerosos, uno arrogante y otro contemplativo, será finalmente Tecuztecatl, un dios poderoso y orgulloso, así lo cuenta la narración, y Nanahuatzin, un dios más humilde, ¿no?, quien se va a sacrificar en las llamas de aquel fuego nuevo. Los dioses van a esperar por un tiempo y van a estar pendientes cada uno, por supuesto, en distintas direcciones, ¿no?, para ver de dónde van a aparecer los nuevos astros. Andaban de chismosos. Y van a ser los que mirarán al oriente, los que van a acertar ser los primeros en ver el nacimiento del sol y de la luna, permaneciendo en el mismo sitio por 4 días hasta que en el Nahui Hollin, el quinto día, el sol, Nanahuatzin, empezará a elevarse por los cielos antes que la luna, Tecuztecatl, teniendo cada uno su propio templo y recorrido. Por ello sitúan al sol en la pirámide del sol y a la luna en la pirámide de la luna, que, repetimos, no se llamaban así, ¿vale? A ver, el relato es mucho más complejo, por supuesto, yo lo super resumí. Hasta está involucrado un compa dios del pulque y un conejo, como explicación del conejo que algunos ven por temas de apofenia en una de las caras de la luna. Es bellísimo. También va a explicar en parte el tema del sacrificio humano y de la antropofagia, que pues es fundamental, ¿no?, en la cosmogonía mexica. A ver, el tema del mito del quinto sol, pueden buscar algunas páginas en internet, hay algunos canales que la explican mucho mejor que yo. Por ejemplo, la página de Lina tiene una representación gráfica bastante chula, así que váyanse, les voy a dejar el link en la parte de abajo para quienes quieran ir a ver ese mito mejor narrado y por supuesto mejor representado, ¿no? Solo como comentario, es fundamental mencionar las mitologías que rodeaban a estas personas, esto sin señalarlos como tonterías que se inventaban las personas de antes. Los mitos son importantes para entender todos sus valores simbólicos y cómo estos van a moldear su mundo material. En fin, mucho sol, mucha luna, pero recuerden, los mexicas también van a reinterpretar una tercera pirámide, la de Quetzalcóatl, y la forma en la que van a reinterpretar a su deidad es de la que más enamorados y más recuerditos hay en México. Ok, ya estando aquí, justo enfrente del basamento piramidal de la luna, me quiero regresar obviamente al doctor Alejandro Villalobos. Según él, y en términos, a ver, no es según él, ¿no?, pero de él lo entendí, la traza en general, la traza de Teotihuacán, y por qué la pirámide de la luna, o el basamento piramidal de la luna, es en términos de traza el más importante. ¿Por qué? A ver, hay que entender que la pirámide de la luna
Y la pirámide del Sol, los basamentos piramidales, se van a construir más o menos en la misma época, pero la primera en iniciarse va a ser este basamento piramidal, el que hoy pues adjudicamos, o los mexicas le adjudican a la luna, ¿vale? Esta va a servir de inspiración, de hecho, al inicio de la construcción del basamento piramidal del Sol. Y por supuesto vamos a tener casi siempre en el centro un adoratorio. Esto es importante porque es, de nuevo, en palabras del doctor Alejandro Villalobos, es el binomio de la arquitectura prehispánica del centro de lo que hoy es México. Tenemos un volumen que va a ser el basamento piramidal en talud, tablero, importante, y este siempre va a ser el elemento de mayor importancia que va a dar frontalidad a una plaza como espacio colectivo. En este caso, el basamento piramidal de la luna es el remate visual. La plaza sería un espacio de contención y la calzada de los muertos va a ser la trayectoria. Puede haber muchas lecturas de este diseño. Puede verse como la herencia de una ventana al cosmos en el mundo material, o un espacio casi monástico, es decir, una larga avenida que debes recorrer, contemplar hasta llegar al remate visual o a la recompensa final. Originalmente se piensa que la pirámide tenía la advocación a Chalchiutlicue, que en una lectura uniforme y de acuerdo a su nombre en náhuatl significa la que tiene una falda de jade. Chalchiutlicue era la deidad compañera de Tlaloc. En algunas interpretaciones también se dice que era su hermana, pero en general no importa porque no existieron, ¿vale? Chalchiutlicue tenía poder sobre las aguas terrestres, es decir, los ríos, los lagos, las lagunas, los mares. Esto tiene mucho sentido porque, a ver, Tlaloc es el dios de lo que baja del cielo a la tierra. Luz, agua, rayos, o sea, toda esa energía que va a dotar con su semilla divina a lo terrestre y que juntos van a crear algo mejor. Los ríos que inundan de vida la tierra y el milagro, por supuesto, de la agricultura, que es uno de sus hijos más prolíficos, sin duda. A ver, la adjudicación de lo femenino en el basamento piramidal de la luna no es casualidad. Aquí va a entrar en juego la gran escultura de esta deidad que fue localizada, de hecho, en torno a la plaza de la pirámide de la luna, bueno, del basamento piramidal de la luna, de hecho, muy cerquita del palacio de Quetzalpapalotl. Ahorita vamos, allá, no se me estresen. Hoy su hogar es el Museo Nacional de Antropología e Historia, que ya me haré un video de eso, créanme que tengo muchas ganas de llevarlos. Bien, fue todo un tema, de hecho, cuando descubrieron que en realidad era una escultura de grandes dimensiones. Para poder trasladarla primero al Museo Nacional, ya que aún no existía el actual Museo de Antropología, y después esperar hasta 5 meses a que la admitieran en el museo por ahí de 1888. Después del mito, aterricemos en la realidad. A ver, todo lo que vemos hoy está pues muy chulo, ¿no? Muy precioso. Incompleto, pero decente, ¿no? Para las visitas. La realidad es que este sitio, cuando se empezó a excavar y a limpiar, era una tremenda tragedia. Obviamente la mayoría de los rajueleos, que son estos elementos de aquí, estos son rajueleo, todo esto. En general, la mayoría de lo que vemos de las caras externas, de los basamentos piramidales, pues han sido restaurados. Las primeras exploraciones se van a dar en el siglo XVIII, pero los trabajos de recuperación se dan ya en el siglo XX bajo el gobierno de Porfirio Díaz. Y van a estar encabezados, ya un personaje que mencioné anteriormente, por este señor, ¿no? Por el pionero en arqueología y controversial, eso no lo vamos a negar, Leopoldo Bartres, que utilizó dinamita, dude. Especialmente en la pirámide del Sol, o en el basamento piramidal del Sol, y bueno, ¿qué te digo, no? O sea, obviamente comprometió parte de su fisonomía, pero hay que aprender de los errores. Claro, a pesar de todo esto, pues él va a ser el que, de hecho, va a inaugurar el primer monumento de sitio, que es el que se encuentra aquí en Teotihuacán, que no sé si me dé tiempo de llevarlos, sinceramente, y hay unas piezas de alfarería y de cerámica muy interesantes, espero que me dé tiempo. No me dio tiempo de llevarlos, una disculpa, mi querido Sapiens, pero voy a dejarte la ubicación en la caja de descripción, y está a un costado, de hecho, del basamento piramidal del Sol.
La mayoría de los materiales empleados para recuperar la zona pues fueron aquellos con los que se construyó originalmente, ¿no? Mucha roca volcánica como el tezontle, el rojo en particular, mucha cal, mucílago de nopal macho, que aquí hay un chingo de nopales y eso sirve mucho para que amarren los morteros. El estuco, obviamente muy bien preparado para recibir pintura mural, porque sí, todo esto estaba pintado, estaba decorado con pintura mural, destacando el rojo. Mucho se habla del rojo que se saca de la cochinilla, que es un insecto que se da, un insecto parásito que se da en el nopal, que también se le conoce al color, a ese color rojo como grana cochinilla. Y a ver, ese color es más, hoy en día sigue siendo utilizado, pero también en aquella época para los textiles. La realidad es que el rojo que vemos en la pintura mural, pues en general es un rojo o un color mineral, ¿no? En el caso del rojo es específicamente del cinabrio, ¿no? El cinabrio y otro mineral, que ahorita no me acuerdo cómo se llama el nombre. Y bueno, otros colores, ¿no? Como el azul, el amarillo, cafés, que también son de origen mineral. O sea, todo esto era un festín visual sin duda alguna. Voy a subir. Dije que no iba a subir, pero voy a subir. Lo voy a hacer por ustedes. Porque ya dejan subir y hay que aprovechar. Claro que sí. Los veo allá arriba. Ok, voy a bajar. Voy a bajar. Estoy lista. Estoy lista. Ahí voy. Es que yo agarrándome esta cosa no puedo. No sé qué estén viendo ustedes, pero yo no pienso ver a la cámara porque me voy a romper el hocico. De perritos. Al fondo ahí se ven. No sé cuánto zoom le puedo hacer, pero por ahí están los perritos. Ay. Uno de estos compas, estoy segura que en el 2018 fue el que se subió como 3 veces allá arriba a la pirámide del Sol. Pero no sabemos. Míralo, está listo para pelear. ¿Cuál será el desenlace? Véanlo en el siguiente episodio. Ay, la ridícula yo. ¿Qué pasó? ¿Ya? Ah, ya no quiso pelear, dice, con permiso. No, está bien atento. Es nuestro guardián de la Plaza de la Luna, nuestro querido compa. A ver, ahorita ya me voy a dirigir al Palacio de Quetzalpapalotl, que poco más, poco menos tendré que decir. Es espectacular, sin duda alguna. Bueno, me voy a callar, ya que esté allá mejor les platico, ¿qué les parece? A ver, aquí ya estamos en el Palacio de Quetzalpapalotl. Definitivamente este espacio es uno de los más suntuosos de la arquitectura palaciega teotihuacana, sin duda alguna. Este es el patio de los pilares.
Y el nombre del patio de los Pilares se lo va a proporcionar el arqueólogo Jorge Acosta. Es muy importante porque él es de hecho quien hace gran parte de la reconstrucción de este sitio, fiel a los datos arqueológicos, y obviamente trabaja en conjunto con arquitectos. Y pues en sus orígenes, todos estos pilares fueron reconstruidos, la mayoría. En sus inicios seguramente estaban ricamente pintados, tenían capas pictóricas, tenían obsidiana, ¿no? Y es interesante porque aquí también vamos a ver, ya les habré entrado en eso, les entraré en las teorías de la arqueóloga Linda Manzanilla sobre la cogobernanza que existía en Teotihuacán y sobre los 4 cogobernantes. Aquí vienen representados en los pilares, ¿no? Las aves de rapiña. Aquí nos vamos a encontrar también con lo que se piensa, a ver, no es que se piense, ya es casi un hecho y gracias a los estudios que le han hecho a los sedimentos encontrados, fue un temazcal y parte de, vamos a decirlo, los sanitarios de los antiguos teotihuacanos, o más bien de la élite política teotihuacana que se piensa habitaba este palacio, ¿no? El palacio de Quetzalpopalotl. A ver, a mí esto me encanta, porque sí, todo muy chulo y que sí los dioses construyeron la ciudad y que sí Quetzalcóatl y que sí el cosmos, pero lo que yo quiero saber es dónde cagaban, dónde dormían, comían, cómo eran esos espacios, cómo funcionaban. Eso es lo que realmente me interesa a mí. Repito, la fase Micaotli va del año 100 al 200 de la era cristiana. En esta fase es donde van a empezar las construcciones de las zonas residenciales, como evidencia de que Teotihuacán ya estaba teniendo un crecimiento y una importancia un tanto atípica de aquella época. También va a ser al final de la fase Micaotli en la que va a empezar, debido a este crecimiento, la canalización del río San Juan. Esto es importante porque va a marcar el inicio de la siguiente fase, que es la fase Tlalmimilolpan. Corresponde al 200 y al 400 después de Cristo, entre el 200 y 450 más bien, después de Cristo. Es una fase que corresponde a un periodo de máximo esplendor en la ciudad. Es donde se va a construir la ciudadela por la que ya pasamos y donde va a empezar la ampliación de las zonas residenciales de la ciudad, ¿no? Como consecuencia del crecimiento económico y la importancia de la misma. Como bien decía el arqueólogo Jaime Lidbach King, y esto es en palabras del doctor Alejandro Villalobos, Teotihuacán era la General Motors de la obsidiana. Esto va a dar origen a una gran masa urbana abierta, una ciudad no amurallada, un indicativo de la apertura cosmopolita que tenía Teotihuacán. Mis ahorros, mi dinero. Me da un poco de pena no haber podido ingresar a estos espacios. Afortunadamente ya los conozco, pero quería mostrárselos en el video. De todas formas pondré algunas imágenes de recurso para que los puedan apreciar. Especialmente el de los caracoles emplumados, que es una auténtica maravilla. A ver, no solo hay caracoles emplumados, hay otras manifestaciones de alto relieve. Pero bueno, yo espero que cuando ustedes vayan puedan acceder a esos lugares. Probablemente si empiezan desde la puerta 1 o desde la puerta 2 y ya lleguen a esta zona, ya lleguen fatigadísimos, súper cansados, pero por favor siéntense, tómense 5 minutos, échense un traguito de agua, relájense tantito y dense el tiempo de entrar a estos espacios, aunque sea su último aliento. No se van a arrepentir, se los prometo. Pero no es que no se puede pasar. A ver, de poder se puede todo, ¿verdad? Pero no vamos a incurrir en delitos en el patrimonio, por favor, así que ni modo. Mientras, es que miren, ahí es donde quería entrar. A esa maldita puerta, esa puerta que está ahí. Ahí.
y en general también acá, porque hay unos restos de pintura mural bastante interesantes. Ya intentamos viajar al esplendor de Teotihuacán, o como sea que se hubiera llamado en ese momento. Pero ya casi me voy, se los prometo, solo que no me puedo ir sin antes no mencionarles esto. Quiero platicarles un poco de lo que se sabe o se piensa hasta ahora sobre la estructura política de Teotihuacán y cómo esto puede estar íntimamente vinculado al gran misterio de los muchos que la definen, de su eminente colapso y abandono. En palabras de la gran arqueóloga Linda Manzanilla, y que como madres la he mencionado en este video, soy su fan verdaderamente, en mi opinión es la que más luces ha dado sobre Teotihuacán. Léanse por favor su gran discurso, Teotihuacán, la gran anomalía de Mesoamérica. Bien, ella sugiere que había al menos 4 cogobernantes en la ciudad, como las grandes ciudades de la famosa y mítica Tolan, que eran estos grandes conglomerados urbanos con divisiones espejeadas de su cosmogonía. En el caso de Teotihuacán, tendríamos una ciudad que está dividida por la calzada de los muertos al norte-sur y la avenida que corre por el este-oeste, que nos da una estructura de división en 4, que primero vendría de una concepción cosmogónica del universo en el plano terrestre, obviamente con un inframundo y un espacio celestial, por lo que tendríamos una ciudad construida a imagen y semejanza del cosmos, de una importancia y de un estatus casi atípico en Mesoamérica. Continúa la arqueóloga. Si vemos lo que pasa en el centro de México, los primeros 6 siglos de la era cristiana, Teotihuacán sería una excepción a la regla, porque es corporativa, multiétnica, es una gigantesca mancha urbana, y en el mundo antiguo solo se le pueden comparar otras 4 grandes ciudades de este calibre: Roma, Constantinopla, Alejandría y Changán. Bien, la hipótesis de las 4 cogobernanzas en Teotihuacán nace de una vasija que se va a encontrar un arqueólogo sueco cuyo nombre ahora no me acuerdo, pero lo pondré en pantalla, cuando andaba dando el rol por aquí. Es la única vasija con la representación, posiblemente, de los 4 gobernantes en Teotihuacán, en la que se puede apreciar un ritual de siembra alrededor del dios de las tormentas, que es la deidad máxima teotihuacana, como ya lo vengo diciendo desde el inicio, Tlaloc. Se pueden apreciar características teotihuacanas propiamente dichas en esta vasija. Podemos ver el famoso tocado de las 3 borlas en los mandatarios teotihuacanos y las famosas anteojeras de Tlaloc. Este grupo, nos comenta la arqueóloga, tienen en particular un emblema. Todos los grupos van a tener uno. Este sería el del jaguar, ubicando a estos mandatarios en el sector noreste de la ciudad. Luego tenemos otra representación, otro individuo con elementos representados como el ave de rapiña. Y estos serían los que pertenecen al grupo ubicado en el noreste de la ciudad. Vamos a tener un tercer individuo que posee una serpiente, que obviamente sería su emblema, y que estos se van a ubicar en la parte sureste, donde está el basamento piramidal dedicado a Quetzalcóatl, al que ya fuimos, por supuesto que sí, que es donde está la ciudadela. Y por último tendríamos a un individuo con un coyote. Los cánidos serían los que se ubicarían en el sector suroeste. Esta hipótesis se refuerza por el hecho de que en el complejo hay varios palacios y sectores, es decir, no giran en torno a un solo palacio o a un solo basamento piramidal. La ciudad no está concebida así. Esta tesis es muy importante porque explicaría, en gran medida, el colapso de Teotihuacán, poniendo los pelos de la burra en la mesa. En caso de haber un desequilibrio en la fuerza, en la cogobernanza, llevaría a posibles revueltos internos en la política teotihuacana. Por esta razón se piensa que la caída de Teotihuacán empezó como un enorme malestar interno. Sí, hay evidencia de que la ciudad fue quemada y fue saqueada, pero se piensa que esto pasó poco tiempo después de su inminente colapso. Según la lectura de la arqueóloga Linda, y esto es solo una permitiva en el mundo de la especulación, todo devino de que el grupo sureste, es decir, los del templo de Quetzalcóatl, quisiesen posiblemente ser los únicos o estar un poco más arriba de los demás. Y así lo puede sugerir uno de los frescos más elaborados de la zona arqueológica, donde vamos a poder ver grupos de animales atacando juntos a la serpiente. También lo pueden sugerir los yacimientos propios que quedaron del basamento piramidal de Quetzalcóatl, como evidencia de la violenta manera en que muchas de sus esculturas fueron arrancadas y magulladas.
Pero esto también tiene que ver con evidencias en otras ciudades contemporáneas de influencia teotihuacana que estaban localizadas en el Bajío, que es la zona más seca al norte de Mesoamérica, que van a dictar el abandono de dichas ciudades a la par de Teotihuacán y un poquito después de ella, probablemente por las condiciones de cada vez menos recursos, la desertificación y un crecimiento poblacional difícil de sustentar. ¿Pero tú qué opinas? Aquí ya es prácticamente la salida. No sé qué puerta sea esta. Nunca he entrado por aquí o salido por acá. Ahí están los baños. Ahí también pueden comprar agua. Y aquí sus recuerditos. Nada más les advierto, compas, tráiganse mejor su agua porque les van a empujar un agua en 45 baros. Entonces mejor tráiganse su agüita. Yo traía mi agua, no se crean. Y era un agua grande de litro y medio y aparte mi electrolito. Pero hacía tanto sol y caminé tanto que me lo acabé todo. Entonces, para que vengan preparados, y si no, pues van a tener que gastar 45 pesos. Y una coca chiquita cuesta 35, así que atentos. Sin duda alguna, me encanta que personas de todos lados vengan y visiten estas zonas arqueológicas, particularmente esta porque es de mis favoritas. Pero claro, me gusta más que sepan más o menos lo que están viendo. Pero no se preocupen, como ya vieron, ni siquiera los expertos saben aún a ciencia cierta, con total seguridad, qué onda con Teotihuacán. Más que el hecho irrevocable de que llegó a ser el epítome urbano de la gran civilización mesoamericana en su momento de máximo esplendor. En fin, definitivamente, dude, deja de buscar Aztlán. Mejor hay que enfocarnos en seguir explorando estos sitios arqueológicos que sí existen, porque nos ayudaría a saber cada vez más de ellos. Y si Aztlán llegara a existir, que, spoiler, lo dudo completamente, estoy convencida que no le llegaba ni a los talones a Teotihuacán. Dato. El autobús que les digo en el que me trepé de Central del Norte aquí a la zona arqueológica, me dejó esta vez. La vez pasada, en el 2018, me había dejado en la puerta 1. La puerta 1 te da encontrón ya luego con la Ciudadela. Pero esta vez me dejó en la puerta 2. La puerta 2 es la que te lleva directo a la pirámide del Sol. Bueno, el basamento piramidal del Sol. Y yo concluí mi viaje ya hasta... ahora sí que en sentido contrario de cómo se construyó este sitio, en la pirámide o en la Plaza de la Luna, y obviamente en el Palacio de Quetzalpopatl. Y esta puerta, no sé qué puerta es, hubiera averiguado, creo que es la 5. Oigan, en lo que estoy esperando me vine aquí a zumbar, o me voy a zumbar mi coctelito, y me di cuenta que no es la puerta 5, tonta, sí, o es la 3, ¿vale? Estamos en la puerta 3. Aquí es la puerta 3. Sí, porque en la puerta 5 creo que es donde está ese famoso restaurantillo. Muy caro, eso sí. Que no sé qué tan bueno esté. Fui hace muchos años, ni me acuerdo. Que está como en una gruta. Pero no, es la puerta 3, ya. Es la CEO dándose cuenta de su pequeño error. Cambio fuera. Bueno, me salí por aquí. Dije, voy a caminar a la 2 para que ahí me recoja otra vez el autobús de regreso a Central del Norte. Pero no, ya pregunté y aquí mismo, miren, aquí enfrente, donde están las combis y donde está esto, donde dice Museo de Murales Teotihuacanos, aquí viene el autobús va a venir desde allá, ¿ok? Ese va a venir, el que nos va a dejar en Central del Norte, y el que del Central del Norte viene para acá también para de este lado. Eso yo no lo sabía. Yo creo que deciden de, hoy voy a bajarte en esta puerta. No sé cómo es su logística, pero ya no voy a tener que caminar por aquí hasta la puerta 2, porque regresarse por la Ciudadela, bueno, por la calzada de los Muertos, no mamen. No, con el calor, el sol y otra vez subir y bajar basamentos, no, gracias. Entonces dije, no, me voy a salir a la calle y camino, pero no. Les digo, ya pregunté, ustedes pregunten siempre, quítense de la pena, oigan. Pregunten siempre y pues dije, a ver si no tengo que caminar y no. Espero que les haya gustado mi choro. Me faltaron cosas por decir, las traigo atoradas en el gañote, pero entre la caminata, entre que... Ay no, todavía me tengo que acostumbrar, soy nueva, y eso que mi camarita es pequeña, porque hay tanta cosa de este sitio arqueológico tan espectacular. Ya también lo pondré en postproducción, pero citando a la arqueóloga Linda Manzanilla, definitivamente Teotihuacán es una anomalía de Mesoamérica. Una anomalía. Es cosmopolita, fue una gran metrópolis, es una gran mancha urbana. O sea, es una cosa impresionante. Pero bueno,
Espero que ya se hayan chutado todo mi choro de postproducción y que les haya gustado mucho, 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 mucho. Yo soy feliz, y volveré a venir seguramente. Quiero traer aquí a algunas personitas. Yo conozco una que va a ser muy feliz de venir acá, Chris. Tú sabes quién eres, Chris, de traerte aquí. Pero en fin, que me voy a tomar agua porque se me está secando el gañote. No me voy a ir sin antes recordarte, no, más bien suplicarte, imagina que estoy hincada, que te suscribas. Dejes un me gusta si crees que valió la pena y no perdiste tu tiempo con esta loca y comentes para ayudar al algoritmo a que diga, hey, hay interacción, recomendaré el video de esta tonta. Me ayudarías y me motivarías mucho a seguir con mi bla 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 bla. Aunque honestamente ya no creo que pueda parar, pero estaría padre que más sapiens lo vieran. Así que muchas gracias, nos vemos en mis siguientes de Lulos y bye.